Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a su programa Tus Derechos, un programa de entrevistas y de análisis del derecho constitucional. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante, el vínculo entre feminismo y constitucionalismo. ¿Cuál es la realidad, cuál es la situación de los derechos de las mujeres en Latinoamérica y por supuesto en el Perú en particular? Antes de presentarles a nuestra invitada, vamos en primer lugar a conocer en términos generales qué cosa podemos entender por feminismo. Adelante, por favor. El feminismo es una doctrina y un movimiento político y social, con una base filosófica y teórica, que surge en el siglo XVIII y que en esencia defiende la plena igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Se concentra en la promoción de la plena autonomía y libertad de las mujeres, no en procura de imponerse a los hombres, sino de un reconocimiento jurídico, político, económico y social en real y efectiva igualdad de condiciones. En ese sentido, se opone a toda forma de dominación de lo masculino sobre lo femenino y busca un cambio de paradigma que elimine los estereotipos machistas, de modo tal que las mentalidades internalicen el valor de la igualdad de los sexos, tanto en su dignidad como en el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. En esta ocasión tenemos el gusto, el agrado de contar con la doctora Arely Valencia. Ella es doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad de Victoria, British Columbia, de Canadá, y es además profesora de las Facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad del Pacífico. Doctora Valencia, es muy grato tenerla en el programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Roger, y también al Tribunal Constitucional por esta oportunidad de poder dialogar con ustedes y su audiencia. Qué ocurrencia, al contrario. Doctora Valencia, usted es una experta en feminismo legal. ¿Cuáles son los orígenes de esta corriente? ¿Qué agenda busca movilizar? Bueno, gracias por lo de experta, pero no me siento como experta, sino una abogada que hace una indagación sobre las distintas formas en las que puede ir evolucionando el derecho. Y en ese camino es que empecé la búsqueda también de nuevas perspectivas y el encuentro con el enfoque de género y sobre todo con las teorías feministas. Y te hago esta introducción para señalar que en realidad no hay un solo origen del feminismo, hay una suerte de orígenes policéntricos, ¿no? Por un lado tenemos, pues, podemos encontrar referencias a sus orígenes en la época de la Ilustración, como una crítica al androcentrismo o al denominado androcentrismo del discurso liberal de la época, que estaba plasmado en la propia Declaración Francesa de Derechos del Hombre, entre comillas, y el Ciudadano, de 1789, y se argumentaba que esta declaración, ¿no?, proclama una idea de derechos un tanto ficticia, porque solo favorecía al hombre con determinadas características, hombre blanco, noble, con una racionalidad específica de la época, mientras que enmascaraba estructuras persistentes de desigualdad en el caso de las mujeres y también de minorías raciales. Por otro lado, tenemos también la vasta y fascinante literatura académica que se produce en Norteamérica, Canadá, la literatura anglosajona, conocida como el Feminist Legal Theory o Feminist Jurisprudence, que empieza también a resonar desde los años 70, sobre todo, ¿no? Y para entender la genealogía y evolución de esta teoría legal feminista anglosajona, implica que empecemos a estudiarla desde lo que se ha reportado o se conoce como las olas o las etapas del feminismo. Entonces, muy brevemente, para situar a la audiencia, mencionar que una primera ola, que se da más o menos a inicios del siglo XX, está marcada por las luchas y el reconocimiento del derecho al sufragio de las mujeres, y que suele, pues, en la literatura académica considerarse como el hito histórico más representativo del inicio del feminismo en Occidente. Luego podemos ver una segunda ola, más o menos a mediados del siglo XX, digamos que entre la década de los 60 y los 70, que está marcada por las luchas de los movimientos de los derechos civiles y políticos, que buscan reivindicaciones que vayan más allá del derecho al sufragio, y empiezan a sacar a la luz, ¿no?, diversas formas de subordinación y opresión social de las mujeres en el ámbito público y también privado. Y mencionan temas tales como, o ponen en agenda,
de discusión temas tales como la división sexual del trabajo, los estereotipos sexistas que se reproducen, ¿no?, en diversos espacios de comunicación, en el espacio laboral, la violencia doméstica, en general la persistente desigualdad de oportunidades en el caso de mujeres. Y en esta etapa particularmente es donde se dan los debates mucho más ricos, interesantes, entre las distintas corrientes del feminismo, el liberal, el radical, el socialista, sobre qué concepto de igualdad debe promoverse desde el feminismo. Luego tenemos una tercera ola, ¿no?, entre los 80s y 90s, más o menos, donde se empieza a problematizar esta idea de mujer que se atribuye que el feminismo la ha estado promoviendo desde una forma bastante homogénea, ¿no? Realidades de mujeres del mundo anglosajón, blancas, en un estatus socioeconómico privilegiado. Entonces se empieza a dar pase a entender las desigualdades de género desde una perspectiva de heterogeneidad contextual e identitaria. Y en esta etapa es clave el aporte de las feministas como Kimberly Crenshaw, quien impulsa lo que se conocen como los estudios críticos de la raza y también la noción de interseccionalidad en la igualdad, que básicamente reconoce pues, que las experiencias de desigualdad son más agudas, más complejas, cuando el género se intersecta con otras aristas de identidad como la raza, la etnia, el estatus socioeconómico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, llegamos al nuevo milenio, ¿no? ¿Qué sucede desde el 2000 en adelante? Estamos ante una cuarta ola. ¿Cuál sería la agenda contemporánea del feminismo legal? Esas son las preguntas, ¿no? Y para algunos y algunas autoras que he venido revisando, el nuevo milenio es representativo, efectivamente, de una cuarta ola, de una suerte de lo que ellos denominan el renacer del feminismo. Y esta vez de un corte global, a la luz del movimiento Ni Una Menos. Y esto se produce porque se evidencia, ¿no?, a nivel global los casos de violencia sexual, acoso, feminicidios, que lejos de ir en retroceso, vienen en aumento. Y sobre todo el análisis del contexto de la pandemia es muy significativo para analizar las cifras, ¿no?, que se han venido reportando en estos casos. Y eso básicamente es un llamado no solamente a reforzar las intervenciones estatales y de los operadores jurídicos involucrados en todos los sistemas de denuncia, de prevención, etcétera, sino también yo creo que a retomar esas discusiones sobre el rol del derecho en la perpetuación de la exclusión, la marginalización de la mujer y también de otros grupos de especial protección. Entonces, para cerrar en esa pregunta, yo creo que el camino es todavía largo. Eso es lo que ha demostrado este devenir, ¿no?, histórico de las agendas de, no voy a llamar distintos feminismos, sino las agendas del feminismo a lo largo de la historia, y nos da, ¿no?, estas miradas, estas pinceladas que tenemos que tomar de atención, que son un aporte significativo a la teoría legal. El incorporar el feminismo en la teoría legal es ciertamente, indiscutiblemente, una necesidad latente a nivel global y sobre todo a nivel nacional. Muy bien, vamos en este momento a una primera pausa, pero enseguida regresamos, no se muevan. Sabemos que tienes muchas preguntas y queremos responderlas. ¿Qué es y para qué se interpone un proceso de inconstitucionalidad? Hola, gracias por tu pregunta. Es muy sencillo. El proceso de inconstitucionalidad tiene como fin evaluar si una norma con rango de ley contradice el contenido de la Constitución. El Tribunal Constitucional resuelve este proceso como instancia única. En caso se verifique la contradicción, la norma será inconstitucional. Por tanto, será expulsada del ordenamiento jurídico y dejará de tener efecto, es decir, dejará de ser una norma obligatoria para las autoridades y los ciudadanos. Recuerda que puedes hacernos más preguntas en nuestras cuentas oficiales de redes sociales. ¿Querías conocernos más? Ahora ya lo sabes. El TC responde a tus preguntas. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a su programa Tus Derechos.
Estamos conversando con la doctora Arely Valencia, profesora de las facultades de Derecho de la Universidad Católica y de la Universidad del Pacífico sobre feminismo y constitucionalismo. Doctora Valencia, nos ha hecho un recorrido histórico muy interesante sobre, digamos, ciertas fases u olas que ha recorrido el feminismo. Usted conoce sobre el feminismo legal anglosajón como consecuencia de su interés sobre la materia. ¿Cuál sería el aporte principal de este feminismo legal a la cultura jurídica? Y luego quisiera preguntarle también, ¿cuál considera que es la situación, cuál es el estado situacional del feminismo latinoamericano y concretamente del feminismo peruano? Ok, muy buena pregunta. Yo quisiera resaltar, hay distintos aportes, pero sobre todo el aporte conceptual y analítico, ¿no? Quisiera centrarme en eso, porque el feminismo legal anglosajón nos empuja, ¿no?, a toda la academia jurídica en general a pensar el derecho fuera de los cánones dogmáticos y tradicionales que se asumen, ¿no?, del derecho, que asumen al derecho como un instrumento objetivo, neutral. Y lo cierto es que no solamente las corrientes feministas o la agenda del feminismo, sino sobre todo quienes anteceden, ¿no?, a las corrientes feministas, que son los estudios de crítica legal, nos hacen reflexionar en el sentido de que el derecho estructura relaciones de poder, es útil para la estructuración de las relaciones de poder en sociedad y puede en ese sentido terminar siendo cómplice en la perpetuación de las desigualdades. Y eso hay que tomar muy en cuenta, y sobre todo quienes nos formamos o pertenecemos a la disciplina jurídica hay que estar muy atentos y atentas sobre esa posibilidad. Entonces, para explicar eso yo quisiera recordar primero, ¿no?, reconocer que más allá de las diversas corrientes o familias que se suelen distinguir en el feminismo y todo este recorrido histórico que les he podido dar en términos muy breves, ¿no?, y las distintas agendas políticas que cada uno ha ido moviendo a lo largo del tiempo, yo creo que podemos encontrar un denominador común, ¿no? El feminismo parte de dos premisas básicas, ¿no? La sociedad está moldeada y dominada por los hombres, que es lo que se conoce como la sociedad patriarcal. Y la segunda premisa es que esta sociedad patriarcal tiende a subordinar a las mujeres y por tanto genera y estructura desigualdades en función al género. Y aquí quiero poner algunos ejemplos y una evidencia, porque en experiencias, ¿no?, dictando clases sobre estos temas, siento mucha incomodidad por la audiencia masculina, sobre todo al recepcionar este tipo de premisas, ¿no?, de la búsqueda de la agenda del feminismo. Y entonces, para los escépticos que a estas alturas aún dudan sobre la naturaleza patriarcal de nuestras sociedades, pues mencionarles alguna evidencia, ¿no?, de nuestro propio contexto. En temas de violencia, Claro que sí. si bien todos los integrantes, ¿no?, del grupo familiar pueden ser víctimas de violencia, los índices más altos los presentan el caso de las mujeres, y todo eso está registrado en el Observatorio, ¿no?, de Lucha contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Primer punto. Las brechas salariales y acceso de mujeres a cargos directivos o de liderazgo aún persisten. Los estereotipos de género son aún muy marcados. Y para poner algunos ejemplos, ¿no?, de data, la segunda encuesta nacional de derechos humanos que publicó el MINJUS junto con Ipsos a fines del año 2019, reportó que más del 50% de los encuestados todavía cree que es ok que la mujer trabaje siempre y cuando no descuide la casa, ¿no?, ni los hijos. Entonces, esta es una postura que asume que el rol principal o único de cuidado, ¿no?, la proveedora de cuidado en la familia es la mujer, ¿no? El propio sistema de justicia, y esto es muy preocupante para todos nosotros, ¿no?, el propio sistema de justicia reproduce estereotipos de género en la argumentación de casos, de sus casos, sobre todo en los casos de violencia sexual, de violación y violencia sexual. Los abogados en su defensa legal, particularmente también en casos de violencia sexual, también estigmatizan y reproducen estos estereotipos. Suelen catalogar, en defensa de sus patrocinados, suelen catalogar a las mujeres como fáciles, provocadoras, merecedoras del acto de violencia, y sobre esto hay sonados casos que están reportados en la prensa, en los que no voy a ir pues al micro detalle, pero que han sido pues de conocimiento y crítica pública. Pero tal vez, ciertamente, creo que lo más simbólico es que todavía hay resistencia fuerte, y es una opinión personal, ¿no?,
en el debate público al reconocimiento de derechos y sobre todo de espacios públicos para las mujeres, ¿no? Y un ejemplo de esto es que tuvieron que pasar 65 años para que luego el reconocimiento del derecho al sufragio de las mujeres en nuestro país, que fue en el año 55, el gobierno de Doria, lográramos recién, el año pasado, 2020, una ley de paridad y alternancia para asegurar que las mujeres no solamente tengan voto, sino representatividad política en la esfera pública. Entonces, a la luz de este tipo de contextos, escenarios, el feminismo legal anglosajón nos propone un método de análisis del derecho que interpela la forma como el derecho ha concebido tradicionalmente la idea de la igualdad desde lo formal. Nos hemos quedado mucho en satisfacer demandas de igualdad con la identificación de actos de discriminación, y nos hace en ese sentido un llamado a movernos hacia una agenda crítica por la igualdad sustantiva. ¿Y qué implica esto, no? Es una tarea bastante ambiciosa, pero necesaria también desde el derecho. Implica que empecemos a trabajar por una identificación de las causas estructurales de la violencia y también impulsar una mirada interdisciplinaria al problema de las desigualdades de género, porque hay que reconocer que su naturaleza es compleja, pero sobre todo que para atenderlas necesitamos una mirada sociolegal, ¿no? Y ahí me gustaría también ir con un ejemplo, porque a veces cuando se habla de esta distinción entre igualdad formal y la sustantiva, ¿no? Sentimos que nos están desestabilizando nuestros principios básicos de reconocimiento constitucional de la igualdad, ¿no? Y no es que se desconozca el aporte de la igualdad ante la ley, artículo 2.2 de la Constitución, sino que consideramos, desde una visión crítica y sobre todo el feminismo, que es insuficiente, que se necesita ir mucho más a fondo, ¿no? Y por eso que me gustaría ponerles un ejemplo, ¿no? Los casos de acoso sexual en el ámbito laboral o en cualquier otro espacio, ¿no? Desde una mirada netamente legalista, nos enfocaríamos pues en la identificación del individuo acosador, el resarcimiento del daño a la víctima, pero sabemos que esa medida es insuficiente, ¿no? Necesitamos entender el problema más allá del mero acto de acoso o hostigamiento. Hay que entenderlo en su verdadera naturaleza, ¿no? Y como diría una de las autoras, leo mucho, que es la constitucionalista canadiense Colleen Shepherd, necesitamos entenderlo como un problema relacional y sistémico, ¿no? Una discriminación de manera sistémica. Y también entender que el daño a una víctima, ¿no? Es un daño a toda la sociedad, ¿no? Un daño en este tipo de casos, ¿no? Y entonces... Si me permite, doctora Valencia, a propósito justamente de la igualdad formal y sustantiva que mencionaba hace un momento, recuerdo en algún momento haber tomado nota que algunos de los Estados Unidos estaban proponiéndose retroceder con relación a las leyes de paridad, porque no habían notado cambios significativos como consecuencia de ella, y de acuerdo al diagnóstico parecía que eso era porque el machismo también estaba instalado en la mente de la mujer. Entonces, como consecuencia de llegada de más mujeres al poder, no necesariamente esto estaba representando un rebote en la instalación de políticas públicas más favorables a la lucha contra el patriarcado, a la lucha contra el machismo, a la lucha contra los estereotipos contra la mujer. Entonces, esta mirada sustancial pareciera que tiene que ver mucho también con una cuestión de capacitación, de formación, de un cambio de paradigma, ¿no? No solamente en hombres, sino también en mujeres. ¿Qué comentario le merecería esta observación? Lo que pasa es que todos estos cambios no pueden empujarse únicamente desde la legalidad. Las transformaciones estructurales requieren necesariamente cambios culturales. Desde la educación temprana, en temas de reconocimiento de la igualdad, no solamente de la mujer, sino de género en general, de reconocimiento de valorar también, avanzar hacia sociedades igualitarias en todas las aristas de identidad, que implica pues que desde que generas, ¿no? Currículas educativas a nivel primario, secundario, también insertes, ¿no? Una conciencia de no ir con actos de discriminación racial, étnica, etcétera, ¿no? Que sobre todo son importantes para nuestras sociedades. Respecto
a las críticas que pueden tener estas cuotas de paridad, y además que esto viene acompañado también a críticas, ¿no?, de si vamos a dar espacio a las mujeres, tiene que ser en orden de meritocracia. Y sin embargo vemos a hombres ocupando cargos muy importantes, no necesariamente desde una lógica de la meritocracia. Yo creo que hay que hacer un análisis de contexto y qué es lo necesario para cada contexto, pero esas medidas son importantes siempre porque hay un primer paso que dar, hay un primer espacio de reconocimiento a grupos que han sido históricamente excluidos. Y luego testear qué impacto viene dando, ¿no? Las medidas, por ejemplo, de discriminación positivas no son medidas que se dan con un ánimo de ser permanentes, son medidas que se dan con un ánimo de dar ese primer paso, esa primera entrada de reconocimiento de espacios que de otra forma no podrían abrirse, porque, por ejemplo, en Canadá, ¿no?, que es el ordenamiento jurídico al que tengo más llegada, porque hice mis estudios de doctorado allá, hay cuotas para ingreso de población indígena, de pueblos indígenas a las universidades. Y esto es necesario, porque de otra manera no podrían llegar a educación superior universitaria y se quedaría en este círculo vicioso, ¿no?, de desventajas y desigualdades si es que atendemos únicamente al concepto de meritocracia. En algún momento las puertas de los espacios en los que no se tienen acceso se tienen que abrir, ¿no? Y luego hacer el seguimiento de qué está sucediendo, qué impactos están teniendo. Y en el contexto norteamericano se hizo la evaluación y ahí hay toda una discusión política, porque detrás de todo esto también está el aspecto político de reconocimiento de derechos, y ellos verán. Pero vamos con su venia, un segundito, doctora Valencia, a una segunda pausa, pero no se muevan porque por supuesto vamos a continuar hablando con la doctora Valencia sobre este interesantísimo tema que es el vínculo del feminismo con el constitucionalismo, y de hecho quiero preguntarle después de esta pausa justamente cuál es el diálogo que tiene que existir entre feminismo y constitucionalismo, y no se muevan porque al retornar lo primero que conoceremos es cuál es la posición que tiene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a propósito de la lucha que tiene que existir permanentemente contra la violencia hacia las mujeres. No se muevan, retornamos. Sabemos que tienes muchas preguntas y queremos responderlas. ¿Cuáles son los pasos para presentar un proceso de inconstitucionalidad? Hola, y gracias por tu pregunta. La demanda de inconstitucionalidad debe ser interpuesta por las autoridades legitimadas por la Constitución, como indica el artículo 203. En el caso de los ciudadanos, se requieren 5.000 firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Si la norma es una ordenanza municipal, el 1% de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial está facultado para impugnarla, siempre que ese porcentaje no exceda del número de firmas antes señalado. Recuerda, puedes hacernos más preguntas en nuestras cuentas oficiales de redes sociales. ¿Querías conocernos más? Ahora ya lo sabes. El TC responde a tus preguntas. El Tribunal Constitucional tiene expuesto en su jurisprudencia que la violencia contra la mujer, que es un tipo de violencia basada en el género, constituye una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. En efecto, esta forma de violencia, tal como se presenta, incide en el respeto que la condición humana exige de la sociedad hacia todas las mujeres y persigue como objetivo que el sistema de género dominante, apoyado en concepciones y costumbres asentadas en las ideas de inferioridad y subordinación de las mujeres frente a la superioridad y poder de los hombres, permanezca y se refuerce. Entre las modalidades más frecuentes de violencia contra la mujer se registran 1. La violencia física y psicológica en la relación de pareja. 2. El feminicidio. 3. La violencia sexual. 4. La violencia ejercida sobre los derechos reproductivos. Violencia obstétrica, violencia contra pacientes con VIH en tanto no se les informa debidamente
respecto a la prevención de embarazos, esterilizaciones forzosas. 5. La violencia ejercida en el marco de conflictos armados, agresión sexual, esclavitud sexual militar, prostitución forzada, matrimonios forzados, mutilación genital, relaciones sexuales a cambio de asegurar la supervivencia. 6. La violencia en el trabajo, hostigamiento sexual, división del trabajo atendiendo el sexo, falta de reconocimiento de las labores realizadas, desigualdad salarial. 7. La violencia económica o patrimonial. 8. El acoso sexual callejero. 9. La trata de personas. Y 10. La violencia contra la mujer migrante. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a Tus Derechos. Estamos conversando con la doctora Arely Valencia, doctora por la Universidad de Victoria, British Columbia, en Canadá. Doctora Valencia, ¿cuál es el diálogo que tiene que existir entre feminismo y constitucionalismo? Vamos en buen camino con relación a ese diálogo. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, está reflejando bien el vínculo que tiene que existir entre estas corrientes de pensamiento. ¿Cuál es su posición sobre el particular? Ok, a ver, a nivel internacional ya hay una rama del derecho a la que se denomina feminismo constitucional, y ahí puedes ubicar autoras como Martha Nussbaum, Daphne Barak-Erez, Beverly Baines, y de hecho hay una publicación, ¿no?, en inglés, Feminist Constitutionalism, que básicamente lo que hace es invitarnos a repensar la forma como se ha venido desarrollando el entendimiento del derecho constitucional, y aquí viene un punto importante, sobre todo, qué tipo de debates, ¿no?, y agendas se han venido priorizando, ¿no?, en contextos nacionales y también global en torno, ¿no?, al derecho constitucional. Y lo que se tiene que tomar en cuenta es que la Constitución, pues, es la norma fundacional de todo un sistema jurídico, y su interpretación, pues, no puede estar de espaldas a la agenda feminista. Al contrario, ¿no?, el constitucionalismo y los constitucionalistas deben ser aliados en la lucha por la igualdad de género. Entonces, atendiendo a tu pregunta, yo creo que ahí hay aspectos claves donde la academia y la judicatura deben hacer una autorreflexión y evaluar, ¿no?, la forma como se ha venido desarrollando estos debates sobre la igualdad de género y otras aristas, ¿no? A ver, yo creo que en términos, ¿no?, de la jurisprudencia, sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, denominemos la jurisprudencia sobre la igualdad, más allá del reconocimiento argumentativo, ¿no?, en sentencias, de que la igualdad formal es insuficiente en las luchas por la igualdad, cabría preguntarnos si tenemos acaso una jurisprudencia constitucional que realmente contribuya, ¿no?, a reconocer derechos en la diversidad desde lo estructural, y en consecuencia avanzar un discurso antirracista, antihomofóbico, anticlasista. Personalmente creo que no. Y aquí voy a mencionar una sentencia reciente, la del caso Ugarteche particularmente, donde, y es una opinión personal, también con mucho respeto a las opiniones de los magistrados, que de alguna forma también en esa pluralidad encuentras también la pluralidad de opiniones de toda una sociedad. Pero yo creo que se perdió una oportunidad importantísima de mover una agenda que esté alineada, ¿no?, con la agenda feminista por la igualdad y la agenda crítica legal también, que es muy necesaria en nuestro país, ¿no?, con la excepción del voto de la magistrada, de la presidenta del tribunal, la doctora Ledesma. En el resto de votos yo he sentido que ha habido mucho sesgo, mucho miedo, mucho temor de entrar dentro de lo que se propone desde la agenda del feminismo constitucionalista. Luego, otro espacio donde yo creo que también hay que avanzar, ¿no?, una postura reflexiva, es en los debates constitucionales, las conferencias. También son un espacio a evaluar porque marcan, ¿no?, un centro y una periferia en torno a la temática que se pone en la agenda académica y pública. Y ahí, por ejemplo, si revisamos las publicaciones o las conferencias en derecho constitucional, vemos que lo central, y eso también es como lo veo yo, ¿no?, lo central son los temas constitucionales procesales, ¿no?, las discusiones sobre argumentación jurídica, los precedentes judiciales, y lo periférico son las discusiones sobre derechos reproductivos, libre desarrollo de la personalidad, autonomía,
violencia estructural, desigualdades estructurales, etc. No hay mucha producción académica desde lo constitucional, desde el constitucionalismo peruano en esos espacios. La hay, pero es periférica. Y hay muchos temas sobre derechos de las mujeres que suelen ser dejados también como tareas de otras disciplinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los debates sobre género, reforma política, generalmente eran debates que convocaban a docentes o especialistas de la ciencia política. Todo lo que tiene que ver con género y violencia estructural, etcétera, está dejado, ¿no?, a producir evidencia de las ciencias sociales o al activismo feminista, ¿no?, al activismo, al feminismo, al movimiento feminista, a alzar voces desde las calles. Y todos estos temas son temas de derecho constitucional y que deberían ocupar una agenda de centralidad en los debates nacionales del derecho constitucional. Coincido que en el caso Ugarteche se pierde una oportunidad importante, sin perjuicio de lo cual suele reconocerse. Quisiera saber si usted está de acuerdo con esta apreciación que voy a hacer, que las grandes revoluciones en materia de derechos suelen hacerse más en los tribunales que en los espacios propiamente políticos. Y desde esa perspectiva, el litigio estratégico ha sido una herramienta importante para progresivamente conquistar derechos en esta materia, porque los tribunales suelen tener un razonamiento a veces más contramayoritario, ¿no? En el sentido de que a veces puede haber instalada socialmente una moral que no comulgue mayoritariamente necesariamente con las exigencias de algunos derechos humanos. Coincide en que, sin perjuicio de descuidar, por supuesto, también una agenda política, el litigio estratégico puede ser una herramienta importante para la conquista de los derechos de las mujeres o del colectivo LGTBI, por ejemplo. Sí, absolutamente, y de hecho eso ha sido una de las estrategias que ha movido el movimiento, si queremos llamarlo movimiento, ¿no?, feminista legal anglosajón y en otras esferas, porque primero que se parte de un reconocimiento no de esta separación a ultranza de poderes, sino que hay una necesidad de promover una suerte de teoría del diálogo, ¿no? Esto es algo que ha desarrollado este académico constitucionalista canadiense Joel Backham. Y entonces, viendo desde ese sentido, cuando las puertas del espacio de las políticas públicas o las decisiones políticas se cierran en la protección de derechos, es natural y necesario acudir al espacio judicial y al buen criterio de los jueces para poder dar ese reconocimiento de derechos en un determinado ordenamiento jurídico, partiendo desde la lógica del diálogo, ¿no? Y también reconocer, pues, que en ese sentido, los jueces constitucionales no es que tienen la verdad absoluta para cerrar un caso, no son los dueños de la verdad. Cierran el caso porque tienen la legitimidad política, porque se les reconoce en nuestro texto constitucional como intérprete supremo de la Constitución, tienen la legitimidad para hacerlo. Ellos pueden cerrar un caso, y en ese sentido tienen una enorme responsabilidad cuando se dan sentencias proactivas, ¿no?, en términos de reconocimiento de derechos sobre todo de población que es excluida del ámbito político, de la esfera pública. Tienen una enorme responsabilidad de no cerrar las puertas justamente al derecho cuando en otras esferas se los han cerrado. Y por eso que particularmente el caso de Ugarteche es un caso que dentro de la agenda, ¿no?, del constitucionalismo feminista, que es una agenda por la lucha por la igualdad social, es una sentencia que llevó a mucha decepción. Más allá de los argumentos del tecnicismo legal, había una maravillosa oportunidad para realmente marcar un hito histórico en este país, de avanzar esa agenda de los derechos humanos, que además es una obligación interpretarlos, ¿no?, interpretar nuestra Constitución a la luz de tratados, convenciones, y todo el desarrollo jurisprudencial y de documentos de derechos humanos que existen, ¿no?, en todo el sistema interamericano y el sistema universal. Doctora, lamentablemente el tiempo nos está ganando, nos queda un par de minutos. Le quiero hacer una última pregunta relacionada con la importancia de la enseñanza, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, la agenda que tendríamos que trazar en materia de enseñanza de feminismo, enseñanza de enfoque de género, ¿no?, o una enseñanza con enfoque de género hacia nuestros niños, niñas y adolescentes? Ahí también probablemente haya una puerta clave para un futuro mejor en esta materia. Sí, de todas maneras, ¿no? Como lo dije anteriormente, ¿no?, los cambios
hacia buscar sociedades más igualitarias e inclusivas necesitan necesariamente cambios en el sistema cognitivo social, cambios culturales, ¿no? Y entonces, en ese sentido, insertar, ¿no?, la visión feminista en la práctica del derecho, ¿no?, la enseñanza del derecho, la currícula del derecho, implica asumir conscientemente un compromiso de trabajar a través del derecho por la promoción de sociedades igualitarias, inclusivas. Y en ese sentido quisiera resaltar, ¿no?, que la visión feminista no es una agenda exclusiva de mujeres para las mujeres. Todo lo contrario, nos interpela por igual a todos los sexos, hombres, mujeres, intersex. La agenda feminista es una agenda por la igualdad. Y es importante inculcar el feminismo como método, corriente del derecho en la formación de futuros abogados y abogadas, porque queremos básicamente y necesitamos una nueva generación de operadores jurídicos que contribuyan y no den la espalda a las luchas por la igualdad sustantiva o estructural. Muchas gracias, doctora Valencia. Quiero enfatizar esa última frase suya. La agenda del feminismo es una lucha por la igualdad, es una agenda por la lucha por la igualdad entre personas, en general mujeres, hombres y en general personas en función de su dignidad, ¿no? El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que todas las personas nacemos libres e iguales, ¿no?, en dignidad y derechos. Esa es la agenda que se traza del feminismo y nosotros desde el Tribunal Constitucional haremos lo posible, por supuesto, por comulgar institucionalmente con esa agenda. Doctora Valencia, ha sido un honor y muy grato tenerla en el programa. Confiamos contar con su presencia en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes y mucha suerte con estos programas. Muchas gracias. Y con ustedes será hasta otra ocasión en su programa Tus Derechos. Que estén muy bien. Hasta luego.